Muy buenas tardes a todos, feliz sábado. Bueno, estamos comenzando un año nuevo, ¿verdad? Aquí en nuestras reuniones. Nuestra reflexión de esta ocasión la hemos titulado Expectativas. Aquí se me pasó una X, vamos a ponerle aquí. Eh, Expectativas. Eh, Bueno, esta palabra yo creo que todos la ubicamos, la conocemos. Se refiere a cosas que nosotros estamos esperando, ¿no? Las expectativas. Nuestra cita en Juan 10:10, lo que vamos de leer, nos dice el texto, dice Jesús, el ladrón, dice, viene para robar, matar, destruir, y Jesús ahí hace un contraste con lo que Él es y dice, yo he venido por otra razón, otro motivo, dice, para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Eh, este, este texto ahorita lo vamos a analizar un poquito más. Eh, Ahorita que estamos comenzando el año, yo creo que la mayoría de nosotros empezamos a tener estas expectativas, ¿no? Acerca de este nuevo año, ¿no? Hemos hecho planes, hemos hecho propósitos, algunos, y casi siempre que comienza un año, como que tenemos esas expectativas, ¿no? De algo diferente, algo bueno, algo mejor, ¿verdad? Y siempre por ejemplo, cuando nos reunimos, por ejemplo, en la cena de Año Nuevo, o que nos encontramos a alguien por ahí, ¿no? Y que lo felicitamos, le damos nuestros buenos deseos, pues le pedimos que, no, más bien no le pedimos, le deseamos que tenga un, un feliz año, que tenga mucho éxito, que todo salga mejor que el año anterior. Casi siempre decimos eso, ¿no? O sea, que este año sea mejor. Y eso es lo que muchos deseamos, ¿no? Que este año que viene, por ejemplo, el año que comienza, sea mejor. Y estas frases por ahí las vemos por todos lados, ¿no? O las decimos nosotros, pero hay algo que debemos de entender nosotros y es lo que vamos a hablar durante estos minutos, que, por ejemplo, el año no va a ser ni mejor ni peor, ¿sí? Porque el año, bueno, un año, por ejemplo, es una medida de tiempo que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, no puede ser, esa medida de tiempo no puede ser ni buena ni mala, ni mejor ni peor. Entonces, a lo mejor, bueno, lo decimos como una expresión también, ¿no? Pero muchos sí tenemos como esa idea de que tiene que ser mejor, o sea, todo lo que suceda tiene que ser mejor, ¿sí? O tiene que ser bueno. O mejor que años anteriores, etcétera. Eh, Sin embargo, decimos, les decía ahorita, es una medida de tiempo el año, entonces no tiene esa cualidad, ¿no? De ser bueno, malo, mejor, peor. Tiene que ver con la manera en que nosotros lo percibimos, ¿sí? Eh, por ejemplo, para alguno de ustedes, no sé, por ejemplo, el año anterior a lo mejor no fue tan bueno, pero fue porque a ustedes no les pareció tan bueno y a lo mejor para mí fue excelente. O eso es lo que yo percibí o lo que yo sentí o lo que yo viví. Entonces, no tiene que ver tanto con el año en sí, ¿sale? Sino con la manera en que nosotros vemos las cosas o las entendemos o las experimentamos, ¿verdad? Eh, y bueno, por ahí alguien decía que, bueno, este año que estamos comenzando no tiene que ser mejor que el anterior. Y podemos decir, ¿cómo no? Es todo lo que es lo que estamos esperando, son nuestras expectativas, ¿no? Que sea mejor. Pero, decía por ahí alguien, el que tiene que ser mejor eres tú, no el año. El año, pues, es una medida de tiempo, decíamos ahorita, ¿no? Eh,
el que tiene que ser mejor soy yo, ¿sí? Y podemos decir, bueno, ¿y en qué sentido, no? Para que un año sea, nosotros lo podamos percibir de manera positiva, excelente, pues eh, tiene que haber un cambio en nuestra mente, o sea, en la forma de ver las cosas, de ver la vida o de enfrentarla, ¿verdad? Y de eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Miren, nosotros cada año, por ejemplo, nos enfrentamos a todo esto que tienen ustedes aquí en la pantalla, ¿no? Y este año que viene va a traer lo mismo, o sea, va a traer oportunidades así como las trajo este año que acaba de terminar, que estoy seguro que para muchos de ustedes hubo oportunidades de X cosa, ¿sí? Pero también hubo que, dice ahí, obstáculos, ¿sí o no? Hagan memoria de cómo fue el año. O sea, hubo de las dos cosas, ¿sí? Hubo paz, hubo momentos de paz, ¿sí o no? Pero también hubo que problemas en la familia, en el trabajo, en la ciudad o no sé, X, ¿no? Hubo alegrías, todos pasamos alegrías, ¿sí o no? A lo mejor unos más que otros, pero hubo alegrías. Y también hubo momentos de tristezas. Hubo que recibimos amor, ¿sí o no? Unos recibimos más que otros, pero recibimos amor. Y también recibimos que rechazo. Sentimos placer y también sentimos que dolor durante el año. Hubo momentos en los que estuvimos que sanos, saludables, nos sentíamos excelente y también hubo momentos, sin duda, de que por ahí nos sentimos algo mal físicamente, ¿no? Aunque sea una gripe, una tos, pero hubo qué, enfermedad, muy probablemente. Hubo ganancias de algún tipo y también hubo qué, pérdidas. Entonces, eso fue lo que nos trajo el año anterior. Y el año que viene, les digo, siempre decimos, ojalá que sea mejor. Esas son siempre nuestras expectativas, nuestros deseos. Pero ¿saben qué? Que la mala noticia es que este año también va a traer todo eso, ¿sí? Viene así todo el paquete. ¿Por qué? Porque así es la vida, así es este mundo, ¿sí? No podemos esperar únicamente que las oportunidades, la paz, la alegría, el amor. Obviamente eso es lo que deseamos todos, ¿sí? Pero debemos de ser conscientes de que la parte negativa también existe y va a venir y va a llegar, ¿sí? Durante este año también. Entonces, decíamos ahorita que el año, este año que comienza, no tiene que ser mejor, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos que ser mejores. Tenemos que cambiar cosas de nuestra vida, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de ver la vida, de enfrentarla para que pueda ser mejor, ¿sí? Para que al terminar el año podamos decir que fue satisfactorio en general, ¿no? Miren, esta cita yo creo que todos la conocemos, la hemos escuchado por ahí, eh, que se encuentra en Jeremías, capítulo 29 versículo 11 dice, porque yo sé los planes, dice Dios, que tengo para ustedes. O sea, Dios siempre tiene planes para nosotros. ¿Planes de qué tipo? Dice aquí. De paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros, por ejemplo, este año? Pues todo eso que decíamos ahorita, ¿no? La paz, el amor, la alegría, la salud, ganancias, oportunidades, todo eso es lo que esperamos. Y Dios también quiere eso para nosotros. ¿O no lo creen así? Sí, sí quiere todo eso para nosotros. Y entonces podremos preguntarnos también, ¿por qué entonces me fue mal este año? Podríamos decir. ¿Por qué tuve enfermedad? ¿Por qué hubo pérdidas? ¿Por qué hubo tristezas? Si los planes de Dios son buenos para mí. Es una buena pregunta, ¿sí o no? Y yo creo que a muchos nos pasa por la mente. Si empezamos a recordar, por ejemplo, lo que pasó el año anterior, decimos, ah, caray, pues si los planes de Dios son así buenos, son de paz, ¿sí? Entonces, ¿por qué tuve problemas? ¿Por qué será? Bueno, ahorita vamos a responder esa pregunta. Miren, en Juan 10:10, que fue la cita que leímos ahorita al principio,
Aquí Jesús nos pone los pies sobre la tierra, ¿sí? Es bueno ser positivos, tener pensamientos positivos, buenas expectativas sobre el futuro, pero no debemos de ser ilusos, ¿sí? No debemos de creer que vivimos en el país de las maravillas, ¿verdad? Como dice, que todo es color de rosa. Miren lo que dice la cita. Dice, el ladrón aquí está haciendo esta, o usa esta imagen para referirse a quién, a Satanás, ¿sí? El ladrón, le menciona aquí, dice, viene o está en este mundo para qué dice, para robar, o sea, para quitarnos, para matar, destruir, es decir, todas estas cosas que veíamos ahorita en esta lista, que veíamos por aquí, eso es lo que hace Satanás, eso es lo que a eso se dedica, a ponernos, ¿qué? Dice aquí, obstáculos en el camino, problemas, tristezas, rechazos, dolor, enfermedades, pérdidas. Eso es su trabajo. En eso se deleita él, dice este texto. Pero, por otro lado, dice Jesús, pero yo también estoy aquí, o sea, no todo es tampoco malo, ¿sí? Yo estoy aquí, dice, para que ustedes tengan vida y para que esa vida, dice, la vivamos en abundancia. Y aquí está hablando Jesús de nuestra vida aquí en la tierra, ¿sí? Porque a veces como cristianos únicamente esperamos vivir este, la vida, podríamos decir, o ser felices hasta que Cristo venga, ¿sí? Y mientras estemos aquí, pues hay que andar con la cara, este, como que estamos chupando limón, ¿no? No, no se trata de eso. Dios quiere que seamos felices aquí en la tierra, pero nos pone, les digo aquí, los pies sobre la tierra porque nos hace ver que estamos en medio de una guerra, ¿sí o no? Dice, yo por un lado les estoy ofreciendo esto, o sea, dice, tengo buenos planes para ustedes, quiero la paz para ustedes, quiero la felicidad para ustedes, quiero que estén sanos, dice por ahí en Primera de Juan, ¿se acuerdan? Perdón, en la tercera carta de Juan, dice, yo quiero que tengan salud. Entonces, los deseos de Dios siempre son que buenos, positivos, como nosotros nos deseamos buenas cosas también aquí cuando comienza un año, por ejemplo. Pero nos dice que también existe otro lado de otra cara de la moneda, ¿sí? En esta vida, que no todo es bonito, ¿sí? O sea, dice, o sea, hay pérdidas, hay tristezas. ¿Por qué? Porque hay un enemigo, ¿sale? Entonces, esto nosotros debemos de tomarlo en cuenta, eh, por ejemplo, en estos asuntos o aspectos, ¿no? En cuanto a nuestras expectativas que tenemos del futuro, de nuestra vida, de nuestros planes, siempre hay una posibilidad de que algo salga que mal, de que no salga como nosotros lo esperamos, porque estamos en este mundo imperfecto, ¿ok? Entonces, esos planes de Dios que decimos, ¿y por qué me pasa esto entonces? Si los planes de Dios son buenos, porque hay un enemigo, ¿sí? Y él tiene cierto poder en este mundo. O sea, no tiene el control total, pero tiene gran poder en este mundo. Entonces, y nosotros estamos aquí en medio. Entonces, de alguna u otra manera nos vemos afectados por esto, ¿sí? Y miren lo que nos dice en San Juan, también ahí un poquito más adelante, ustedes pueden también, si quieren checar en sus Biblias, Juan 16:33 dice, estas cosas yo les he hablado para que en mí tengan paz. O sea, Dios quiere que tengamos paz. Y ahorita lo vimos, o sea, sus pensamientos, sus planes son de paz. ¿Ok? Ese es el deseo de Dios. Y luego aquí hay algo medio contradictorio porque dice que Él quiere que tengamos paz, pero dice, en este mundo ustedes van a tener que, dice ahí, aflicción. Y entonces decimos, bueno, ¿y dónde quedó la paz? Pues, o sea, Él quiere darnos paz, pero nos dice que vamos a tener problemas aquí. ¿A quién le hago caso, pues? O cuál es lo que predomina aquí? Bueno, tenemos que entender bien esto. Miren, dice Jesús que en este mundo siempre va a haber ¿qué? Problemas, siempre va a haber pérdidas, siempre va a haber
obstáculos, enfermedades, etcétera, etcétera. Todo eso malo que vimos ahorita, siempre. Y el año este que estamos comenzando, también. O sea, no vamos a estar exentos de eso. Pero también existe la otra parte, ¿sí? Entonces, siempre va a existir esto. Pero, dice Jesús, ustedes confíen, tengan fe en mí, porque yo he vencido al mundo. Y Él nos ofrece paz. Y aquí, esta paz que nos ofrece Jesús no tiene nada que ver con la ausencia de problemas, aquí lo dice. Generalmente cuando hablamos de paz, pues decimos pues, cero problemas, cero estrés, cero pérdidas, cero tristezas. Así, ese es nuestro concepto de la paz, ¿sí? Y es cierto que Jesús ofrece eso también en un futuro no muy lejano, una paz completa, donde ya no haya que, dice Apocalipsis, ya no hay más dolor, ni muerte, ni lágrimas, ni nada de eso, ¿sí? Pero dice Jesús, mientras estemos aquí en este mundo, va a existir todo eso. Pero a pesar de eso, Él nos ofrece que paz. Entonces, este año, dijimos ahorita, no va a ser mejor que el anterior. El año va a transcurrir, el tiempo va a transcurrir. Entonces, va a haber cosas buenas seguramente, pero también va a haber que cosas negativas. O sea, eso no estamos exentos de eso. Pero aún así, dice Jesús, yo quiero que aunque haya esos problemas, ustedes tengan paz. Entonces, y decimos, ¿y cómo conseguimos eso? Necesitamos una transformación nosotros. ¿Sí? Porque esto pues no es algo que nosotros lo tengamos, Él nos la ofrece, esa paz, ¿sí? Nos ofrece un cambio de qué, de mentalidad, para poder enfrentar esos problemas, ¿sí? Para verlos desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, como hablábamos ayer también. Y entonces nosotros somos los que tenemos que ser mejores este año, no el año, ¿sí? Yo tengo que ser mejor en muchos aspectos. ¿Para qué? Pues para que este año pueda ser positivo, ya haciendo un balance de las cosas que sea positivo, ¿no? Miren, por ejemplo, en el año 2020, que estoy seguro que todos, o la mayoría, si ustedes le preguntan a alguien cómo consideraban o cómo consideraron ese año, ¿qué opina usted del año 2020? A lo mejor nuestras expresiones, las respuestas que pudiéramos dar serían que negativas, ¿no? Fue un año que de lo peor, es para olvidar, o sea, puras cosas que negativas, ¿sí o no? Porque fue un año que nos sacó de balance, ¿no? Al mundo en general nos sacó de nuestra rutina, de nuestra vida en sí, de todo lo que, nuestras actividades. Eh, y en general podríamos decir, pues fue un año que malo. Sin embargo, decíamos ahorita que este concepto tiene más que ver con la forma en la que lo que nosotros lo percibimos, ¿sí? Eh, no tanto por lo que sucede, sino lo que existe en mi mente. Yo recuerdo, en ese tiempo, eh, ver a mucha gente con una actitud muy diferente a lo mejor a la mayoría, ¿sí? Sí, la mayoría de la población, ¿no? Gente, y ustedes yo creo que también se acuerdan, ¿no? Se veían por ahí videos, en internet sobre todo, gente cantando, por ejemplo, que se asomaban por ahí por los balcones, las ventanas y cantaban. Gente, por aquí tengo algunos aspectos que a mí me llamaron la atención de esos días. Por ejemplo, gente que empezó a estudiar algo que en su vida, a lo mejor no, en su vida normal o anterior a esto, jamás habían pensado en hacer algo así, o sí pensaban, pero no tenían tiempo de hacer algo, ¿sí? Y decidieron estudiar, aprovechar ese tiempo que a lo mejor decían, pues ahorita, ¿qué hacemos? Estamos aquí encerrados y no podíamos hacer nada. Decidieron aprovechar el tiempo y se metieron a estudiar en línea.
mucha gente empezó a hacer deporte y decir, pues, ¿y dónde hacemos deporte? Ah, ya no podíamos ir al gimnasio, o al parque, no sé. Y empezaron a hacer este deporte en su casa y lo tomaron como un hábito, ¿sí? Y luego, por ejemplo, deportistas que estaban acostumbrados pues a entrenar todos los días y de repente la actividad cesó, ¿sí? Muchos dijeron, tenemos que hacer algo, ¿no? Y entrenaban en sus casas. Era algo, yo me acuerdo que veía, yo decía, qué buena actitud, ¿no? De ellos, que no se dejaban caer, ¿sí? En cuanto al trabajo también, mucha gente se echó, pues, ¿cómo se dice? Se deprimió, por ejemplo, porque ya no tenía nada que hacer, ¿sí? Y otros buscaron oportunidades, buscaron la manera de seguir trabajando, de generar dinero, porque algunos fueron despedidos de sus trabajos, ustedes recuerdan. Se cerraron algunas empresas, etcétera. Otros seguían trabajando ahí en su casa, pero los que no, tuvieron que buscar qué formas, ¿no? Y a lo mejor ahí salió una oportunidad de hacer algo diferente. Entonces, y yo recuerdo, mucha gente decía yo escuché alguna vez a alguien que decía que gracias a toda esa situación que estaba pasando, sus vidas cambiaron para bien. Por ejemplo, en estas áreas, ¿no? En el deporte, en el estudio, en el trabajo, mejoraron en muchos aspectos. Y en cuanto a la vida espiritual, también sucedió esto. Miren, ustedes recuerdan, por ejemplo, las iglesias se cerraron y muchos dijimos, pues ya, se acabó. Y a esperar hasta pues hasta que nos abran las iglesias otra vez. Y como el tiempo se prolongó, y mucha gente estaba esperando a que abrieran la iglesia, ¿qué creen que pasó? Su vida espiritual se acabó, se apagó, porque se quedaron esperando eso, ¿sí? Entonces, esos deseos, esas ganas se fueron extinguiendo. Y muchos otros, ¿sí? Este, entendieron, ¿sí? Que la iglesia eran ellos, no un edificio. Y eso, cambió la perspectiva, ¿sí? Muchos entendieron de que, podían seguir teniendo una relación con Dios a pesar de las circunstancias y podían seguir creciendo en lo espiritual y no tenían que depender de qué, de un predicador, ¿sí? Porque decían, bueno, pues sí, luego aquí quién me va a predicar, aquí encerrado. Pero muchos que fueron al autor o directamente con el autor de la palabra de Dios, o sea, con Dios mismo, ¿sí? Sin, como hablábamos hace poco también, ¿no? Sin ningún que intermediario. Y eso les ayudó también. Entonces, este, alguien puede decir, ese año fue el peor de la historia, ¿sí? Pero también podemos escuchar a personas y alguna vez a lo mejor a ustedes les toca escuchar a alguien que les puede decir, ese año mi vida cambió para bien, ¿sí? Fuera de todo lo que sucedió y de las pérdidas que hubo, etcétera, o sea, en cuanto a vidas, mucha gente sacó cosas positivas de todo lo que sucedió, ¿sí? Entonces, el hecho de que vengan cosas malas a nuestra vida, ¿sí? No quiere decir, por ejemplo, que ese año, que ese mes, que ese día fue un mal día, sino que fue la manera en que yo lo percibí y yo quise que así fuera. Yo consentí que así fuera. Y dice Jesús aquí, en esta cita que leíamos ahorita, que esas cosas siempre van a pasar. O sea, siempre va a haber problemas, enfermedades, dijimos ahorita, pérdidas. Entonces, nosotros, dice aquí Jesús, o sea, es lo que nos trata de decir este texto. Tú no tienes que depender de lo que esté pasando a tu alrededor para sentir paz. Porque generalmente decimos, bueno, si me va bien en el trabajo, entonces tengo paz. Si me llevo bien con mi pareja, tengo paz. Si está abierta la iglesia, tengo paz. Si
Si estoy sano, tengo paz. Generalmente así lo deducimos, ¿no? Pero Jesús dice que no necesitamos de eso para sentir la paz, porque la paz es la que lo ofrece a pesar de las circunstancias. Entonces, es algo que nosotros tenemos que entender de cara a este nuevo año, ¿sí? Vamos a ver aquí algunas citas interesantes que sin duda nos van a ayudar pues a reforzar esto que estamos platicando. Miren, en Job capítulo 25, ustedes recuerdan la historia de este personaje, ¿no? De Job, que algo que lo caracterizó a él pues fue la tragedia, ¿no? Entonces, hablando aquí específicamente de la enfermedad, él era una persona, podemos decir una persona buena en general, ¿no? Y vean todo lo que le pasó. Y una de las cosas que le pasó fue que le llegó la enfermedad, ¿sí? O sea, tuvo muchas pérdidas, ¿no? Pero perdió su salud. Y vean cómo él enfrentó esto. O sea, le pasó de todo, ¿no? Realmente a él, pero vamos a hacer énfasis aquí en la cuestión de la enfermedad, porque sin duda, este, o sea, nosotros estamos, ¿cómo se dice? En riesgo siempre de perder, ¿qué? La salud, y más con los hábitos que tenemos, ¿no? Muchas veces. Entonces, muy probablemente durante este año llegue la enfermedad de cualquier tipo y de la que ustedes se imaginen. O sea, puede llegar, claro que puede llegar. Y la pregunta es aquí, ¿qué voy a hacer si llega? ¿Cómo voy a enfrentar eso? ¿Cómo va a ser mis pensamientos, mi ánimo? Este, y no necesitamos que sea una enfermedad grave o mortal. A veces hasta con una gripa nos vamos para abajo, ¿sí o no? Eso en cuanto a ánimo. Y ya no queremos ir a trabajar y ya no queremos atender la casa y ya. Obviamente, cuando estamos enfermos no tenemos ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Pero hay gente que se deja caer, ¿sí? Y vean la actitud de Job, ustedes recuerdan, o sea, él tenía una enfermedad que él llegó a considerar que le podía en cualquier momento quitar la vida, ¿sí? Y obviamente él se desesperaba, se desestresaba, pero dentro de toda esos pensamientos que de pronto llegaban a su mente, él encontraba paz en Dios. Y miren cómo lo expresa aquí en Job. En estos versículos dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará, dice, sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Dice, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Dice, aunque mi corazón, dice, aunque ahorita, que dice, estoy desfalleciendo. O sea, dice, estoy sintiendo que ya me voy de aquí, o sea, que me estoy muriendo. Pero él seguía confiando en Dios, tenía su fe en Dios. Y es un gran ejemplo, ¿sí? Porque les digo, a veces nosotros con muy poquito perdemos toda la esperanza, todo el ánimo, ¿sí? Y aquí vemos cómo él, a pesar de cómo estaba su situación, de todo lo que le había pasado, él seguía conservando esa fe, ¿sí? Que pues, lo caracterizó, ¿no? Durante toda esa mala experiencia, ¿sí? Y que al final él consideró que esa experiencia que él había tenido no había sido mala del todo. ¿Se acuerdan? Porque decía, gracias a esto que viví, conocí realmente a Dios. ¿Qué les parece? Es decir, esa experiencia que nosotros cuando la leemos decimos, eso es lo peor, ¿no? Que le puede pasar a alguien. Job dijo, a mí me sirvió, dijo él. ¿Qué les parece? Y es algo muy, muy interesante, ¿no? Entonces, puede ser que llegue la enfermedad a nosotros, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros conservemos que la paz, la esperanza, la fe, el ánimo, ¿sí? Y este personaje es un gran ejemplo de ello, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando llegan los obstáculos, los desafíos a nuestra vida?
¿Ustedes creen que vaya a haber de ese tipo de situaciones en este año o va a ser mejor que el anterior? No, sin duda van a venir. O sea, no se van a erradicar esas situaciones este año, ¿sí? Aunque ahí, no sé, por ejemplo, los políticos nos prometen mucho de esto, ¿no? Ya no va a haber esto y olvídense de esto ya para siempre, si votas por mí, ¿verdad? Bueno, lamentablemente no es así. Y va a haber problemas, va a haber desafíos, obstáculos. En números 13 tenemos un ejemplo también muy interesante que conviene que lo recordemos, acerca de dos jóvenes que ustedes se acuerdan perfectamente de ellos, Josué y Caleb. Ellos recibieron por ahí una tarea junto con otros jóvenes también de ir a reconocer la tierra prometida, ¿se acuerdan? Y cuando llegaron, sí, esto tiene mucha relación con lo que estábamos viendo ahorita de esas expectativas, ¿no? Cuando llegaron, y les pidieron su informe, oigan, ¿cómo les fue por allá? ¿Qué vieron? ¿Cómo es la tierra? 10 de ellos, porque eran 12, ¿se acuerdan? 10 de ellos que dijeron, olvídense, sí, se ve muy bonito todo, pero no podemos tener acceso a esa tierra, porque por esto y por eso, y empezaron a dar una lista de obstáculos, ¿sí? O sea, ¿cómo les fue? Prácticamente dijeron ellos, mal, ¿sí? Aquí lo curioso es que dos de ellos, que eran Josué y Caleb, tenían una visión diferente y un informe diferente también dieron. Y podremos decir, bueno, ¿y cómo, por qué pasó eso? Si fueron al mismo lugar, porque unos decían que, que les había ido muy mal y estos dos jóvenes decían que muy bien, todo, ¿sí? Ah, por lo que decíamos ahorita, ¿sí? Por la manera en que nosotros pensamos, percibimos las cosas. Ellos, estos 10 jóvenes que venían desanimados, tristes, pensando pues de que no había forma de conseguir lo que Dios les había prometido, este, tenían una manera de pensar muy diferente a estos dos, que vamos a ver aquí a continuación, dice en Números 13, del 30 al 31. Después de que ellos, estos jóvenes, desanimaron a todo el mundo porque dijeron, no, olvídense, no se puede entrar ahí. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos y luego tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Dijeron, vamos, o sea, ahí está, podemos tomar posesión de esa tierra. Y los demás que dijeron, no, dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ellos los describían como gigantes, ¿se acuerdan? Dices, son gente muy alta, son guerreros, nosotros no tenemos nada que hacer contra ellos. Entonces, esto tiene que ver con nuestra mentalidad, ¿sale? Es como lo que decíamos ahorita, ¿no? De los años, ¿no? Que decimos, no, no, este año estuvo pésimo, ¿sí? Pero probablemente tú dices, no, pues no estuvo tan mal, o sea, hubo cosas buenas, ¿no? O sea, sí hubo problemas y todo, pero salimos adelante, lo superamos, no nos dejamos caer, ¿sí? Por las situaciones. Entonces, estos dos jóvenes, Josué y Caleb, tenían esa paz que Dios da, ¿sí? Los otros empezaron a ver los obstáculos y dijeron, no se puede. Y estos dos jóvenes dijeron, sí hay obstáculos, sí es grande esa gente, o sea, son altos, son guerreros, sí es cierto. Pero nosotros podemos más porque nosotros tenemos que la bendición de Dios. Entonces, ojalá que cuando lleguen, se nos presenten los obstáculos en este año porque van a llegar, ¿sí? Nosotros podamos conservar ese ánimo, esa fe, esa confianza en Dios también, de que las cosas podemos que, con ayuda de Dios, superarlas, que podemos salir adelante, que podemos vencerlas con ayuda de Dios. Y hablando, por ejemplo, ahorita nuevamente de Caleb, ¿sí? Ya más grande, ya adulto, viejo más bien, este,
Él por ahí se dirige a Josué recordando algo, miren, dice el versículo 9 ahí en Josué 14:9. Dice, entonces Moisés le está diciendo, Caleb a Josué le dice, Moisés me juró a mí, ¿sí? Diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Le dice Caleb a José, oye, yo me acuerdo que a mí Dios me prometió algo por medio de Moisés. Una tierra para mí, para mi familia, para mi descendencia, de esta tierra que conquistamos. Y hasta ese momento él no la había recibido. ¿Sí? Ya muchos estaban establecidos ya para ese tiempo, pero él todavía no tenía su tierra, ¿no? Y porque él, bueno, él también había estado apoyando a otros para que recibieran su tierra, ¿no? Y él se había quedado al final. Y ahora ya grande, ¿sí? Con ganas pues de descansar, le dice a José, oye, ahora sí quiero mi tierra, ¿no? Y dice el versículo 10 dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo en que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí yo soy ya de edad, ¿de qué dice ahí? 85 años. O sea, ya habían pasado, dice aquí, 45 años desde que Dios le había prometido eso. Imagínense, a veces no aguantamos un año, ¿no? De espera, o un mes, o media hora. Y él tenía esperando 45 años por la promesa de Dios. Y dice, ya tengo 85 años. Ya andaba casi diciéndole, ya ando casi más para allá que para acá. Ya necesito mi tierra. Dice, pero fíjense, aquí hay algo interesante. Alguien pudo haber dicho, bueno, pues ya tengo 85 años, pues dame mi tierra ya para morir. O a ver si alcanza a verlo en mis ojos, ¿no? Porque ya no tengo edad para esto, ya me siento mal, ya me duelen las rodillas. A veces ya andamos así, ¿no? A los 30 años. Yo veo mucha gente que se queja así. 30 años y dice, no, ya no puedo hacer esto, ya mis rodillas y que la cadera y que no sé qué. Mire lo que dice él, dice, todavía él se sentía, dijo, me siento fuerte todavía, como el día en que Moisés me envió, así como era mi fuerza, entonces dice, así me siento ahorita. Y muy probablemente, o seguramente su fuerza había disminuido, porque eso pasa con la edad, ¿sí o no? Obviamente. O sea, no era la misma fuerza que tenía a los 40 años. Pero esa fuerza que él sentía, ¿la sentía dónde? Acá, en su mente. ¿Sí? Y dijo, pues no le haces, o sea, puedo todavía. O sea, quiero hacerlo. Dice, tal es mi fuerza para la guerra. O sea, él se sentía capaz, ¿sí? Aunque les digo, por lógica, sabemos que no era así. O sea, no estaba en las mismas condiciones que 45 años atrás, pero él tenía esa actitud, ¿sí? Como mucha gente todavía, lo podemos ver, ¿no? Que dice, bueno, ya tengo tantos años, pero yo tengo todavía que ganas de vivir, tengo energía, tengo fuerza, eh, y muchos con menos edad, ¿cómo andamos ahí arrastrando la cobija? ¿Sí? Porque tiene que ver con lo mental, nuestra actitud. Así que, perdón, Caleb le dice a Josué, dame pues, dice ahora, este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas como aquel informe que dieron, ¿verdad? Los espías dijeron, hay gente muy alta, hay gigantes, ciudades fortificadas, pero dijo, Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho." O sea, con la ayuda de Dios. Él se sentía todavía con ganas de conseguir cosas, de lograr cosas. Entonces, eh, es una cuestión de actitud, ¿sí? A veces decimos, "Oh, pues un año más pasó, ¿verdad? Y ahora, pues el año que viene, pues a ver, hay nomás que corre el tiempo, ¿no? Y a ver qué hace con nosotros, a ver cómo nos trata. Porque ya estoy grande, porque ya tengo reumas, porque ya esto, porque ya lo otro, ya no puedo. Y empezamos a como que a nosotros a limitarnos mentalmente.
Y ya nomás como que decimos, pues ya nomás esperar a ver qué pasa, a ver si la libro este año, decimos. Cuando nuestra actitud como cristianos, como hijos de Dios, debería ser que diferente. Tratar de que, como Caleb todavía diciendo, pues sí, o sea, han pasado ya 45 años, pero todavía tengo ganas de lograr cosas en mi vida. Que ojalá que si en este año, por ejemplo, ya tenemos cierta edad, que decimos: "Oye, ya pasó el tiempo, ¿verdad? Ya me siento viejo", aunque la edad llegue, que todavía la actitud la tengamos, ¿sí? Y que digamos, pues sí, ya tengo tantos años, pero quiero seguir haciendo esto, quiero lograr cosas, quiero viajar, quiero aprender a hacer esto, no dejarnos que caer, no irnos para abajo, entonces decimos: "Oh, va pasando el tiempo y ahí vamos, ¿no? Para abajo". Que obviamente les digo, pues no las fuerzas no son iguales, ¿sí? Pero ojalá que nuestra actitud se siga conservando en este año. Y es un gran ejemplo, ¿no? Caleb. Y en cuanto a los problemas, nuestras relaciones personales, ¿qué podemos decir? Bueno, tampoco van a ser de color de rosa, ¿sí? Va a haber dificultades, va a haber malos entendidos, va a haber problemas, me van a hacer bullying, le voy a caer mal a alguien, me van a molestar en todos lados, en la escuela, en la iglesia, en la escuela, por todos lados, ¿sí? Dice aquí, en 1 Samuel, eh, capítulo 19. Sin embargo, dice, un espíritu maligno de parte del Señor se apoderó de Saúl. Aquí está hablando, nos recordamos la historia de Saúl y David, ¿sí? ¿Cómo podríamos decir? Una enemistad, ¿sí? Que se acarrió por ahí David, hablando de las relaciones, ¿no? Él sin buscarlo, como muchas veces nos pasa, ¿no? Nosotros a lo mejor no nos metemos mucho con la gente, no les hacemos nada, pero no les caemos bien, ¿sí o no? El vecino me echa la basura, el jefe del trabajo, me fastidia, me da trabajo de más, y a los demás no, o el maestro de la escuela, o mis compañeros, o sea, siempre, vamos a enfrentar esto. Y esto es algo que, por ejemplo, generaciones más, nuevas no entienden, ¿sí? Es que me dijeron esto y ya no va a la escuela, ¿no? Porque le dijeron así. O sea, siempre va a haber problemas con la gente y nosotros tenemos que entender eso, ¿sí? Saben que David hizo algo, interesante. A veces también nosotros nos aferramos a estar en ciertos lugares, ¿no? Donde nos fastidian las personas, ¿sí? Este, Saben que David fue llamado al palacio, ¿ustedes se acuerdan? Y empezó a tener problemas ahí, de a poquito, ¿no? Fueron aumentando sus dificultades ahí con el rey. Sin embargo, él estaba aguantando, o sea, él dijo, bueno, aquí Dios me puso y aquí voy a estar, ¿sí? Entonces, aquí nosotros también tenemos que ser inteligentes en cuanto a nuestras relaciones, ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, a la primera, ya pone una barrera, ¿no? Como decíamos ahorita, es que ya me dijeron, me pusieron un apodo en la escuela y ya no voy a ir a la escuela. Eh, Así son ya las nuevas generaciones, ¿no? Antes, si alguien te ponía un apodo, pues tenías que aguantar. O sea, teníamos otra manera de enfrentar ese tipo de dificultades, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que tener también como pues, cierta inteligencia, ¿no? Emocional para saber, cómo actuar, ¿no? David estuvo aguantando allá ciertas situaciones que le estaban, pues fastidiando, ¿sí? Pero David a la primera que le hizo el rey no se, como decimos, no se agüitó y se fue, ¿sí? Sino que, eh, estuvo aguantando ahí, fue inteligente, ¿sí? Pero hubo un momento en que él tuvo que, actuar, ¿sí? En cuanto a esa relación que tenía con el rey. O sea, él fue paciente, fue inteligente. Dice aquí, sin embargo, un día dice, un espíritu maligno de parte del Señor se apoderó de Saúl. Dice, estaba sentado en el palacio
con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, intentó clavarlo en la pared con una lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza quedó clavada en la pared y esa misma noche, fíjense bien lo que pasó, dice, David se fue del palacio. Ya había aguantado muchas situaciones, David, ¿sí? Y ya cuando vio esto, dijo, ya, o sea, ya no se puede que esto tolerar más. Les digo, muchas veces nosotros nos aferramos a amistades, a relaciones, ¿sí? Puede ser incluso de familia, de iglesia, de donde ustedes quieran, donde quiera que haya personas y que nos relacionemos nosotros, a veces nosotros tenemos que poner que ya cierta distancia, ¿sí o no? Y esto va a suceder sin duda en este año también. En algún momento, vamos a sentir que, ojalá que Dios también nos haga ver, ¿no? Que de repente, llegue un momento en que a lo mejor tengamos que alejarnos de alguien, ¿sí? ¿Por qué se fue David? Porque si no se iba, ya no amanecía ahí, David. O sea, pero él estuvo pues esperando, ¿no? Como que decía, bueno, vamos a dar una oportunidad más, ¿no? O sea, no siempre tenemos que, a la primera que me hagan y ya no, ¿sí? Ahí nos vemos. O sea, tenemos que ser inteligentes, ¿sí? Y esto les digo, siempre va a suceder. Si estoy en el trabajo, en la escuela, en casa, en donde sea. Tenemos que, sí, sí tenemos que aguantar, ¿sí? Pero con inteligencia, ¿no? Y saber cuándo sí, cuándo no. Y esto es lo que tenemos que aprender, ¿no? David llegó un momento en que dijo, ya no se puede seguir con esta relación. Y se fue de ahí. Este, huyó, ¿sí? Porque si no huía, pues a lo mejor ya no iba a existir, ¿no? Para el otro día. Y muchas veces, les digo, nosotros a veces eh, como cristianos también a veces decimos, pues hay que aguantar todo, ¿sí? Pero no es así, ¿sí? O sea, tenemos que, por ejemplo, David tenía un sentido de la, ¿cómo les diré? De su vida, o sea, sabía en qué lugar lo puso Dios y él estuvo ahí, ¿no? Pero cuando llegó este momento dijo, pues no, ya no es que esto ya no es bueno, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros podemos vernos lastimados con relaciones con personas y tenemos que hacernos a un lado, ¿sí? Para no que empeorar las cosas, ¿sí? Que a lo mejor ya están medio mal, ¿no? Entonces, pero para esto necesitamos mucho la inteligencia, la sabiduría de Dios, para saber qué cosas puedo de alguna manera tolerar, ¿sí? Y en qué momento también tengo que cortar alguna relación, alejarme de alguien, porque no es lo más sano, ¿no? Para nosotros. Y esto sin duda puede ocurrir este año también. En Mateo 6 también nos habla algo interesante. ¿Ustedes creen que este año nos vaya a traer algo de estrés? Pues también, sin duda, ¿no? Pero miren lo que nos recomienda aquí. Jesús dice, por tanto, así como dice, pues siempre va a haber situaciones de este tipo, ¿no? Dice Jesús, no se afanen por su vida, o sea, por todos los aspectos de la vida. Aquí menciona algunos en especial, pero está hablando de toda nuestra vida. Dice, no se estresen, ¿sí? Prácticamente es lo que nos dice, ¿no? En aquel entonces no se usaba esta palabra, ¿no? Del estrés. Pero a eso se refiere, o sea, no se estresen, dice. ¿Por qué? Dice, ¿qué van a comer? ¿Qué van a beber? Ni dice, ¿qué habéis de vestir? Dice, mientras ustedes tengan vida, pues eso es mejor que qué. Dice, si tienes vida, eso es mejor que el alimento o que el vestido, ¿sí? O sea, debemos de tener prioridades. Dice, miren a las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más ustedes que ellas? Nos hace reflexionar un poquito acerca de lo que es la vida de los animales, ¿sí? Y dice, Dios los alimenta, cuida de ellos, no les falta que nada. Dice, ¿cuánto más va a tener ese cuidado con ustedes? O sea, ustedes son más valiosos que, aquí pone un ejemplo, ¿no? De las aves del cielo, o que un perrito, o sea, nosotros valemos más, dice Dios.
Entonces dice, no se preocupen, no se estresen. O sea, sí va a haber situaciones en la vida que de pronto nos llevan a esos límites, ¿no? Pero dice Dios, conserven la calma. Yo les doy que les estoy ofreciendo paz. Y dice, ¿quién de ustedes podrá, por mucho que se preocupe, dice, añadir a su estatura un codo? O sea, ¿quién, dice Jesús, a ver, ustedes, dice, conocen a alguien que por estarse preocupando cambie las circunstancias? Pues no. Muy probablemente si actúa, pues a lo mejor sí algo cambie, ¿no? Pero por estarnos preocupando nada más no cambia nada. Y muchas veces nosotros creemos que así podemos cambiar las cosas, ¿no? Y no dormimos porque ahí estamos que dándole vuelta a los problemas y que tengo que hacer esto y lo otro y que tengo esta deuda y no sé qué dice. Tranquilos, dice. ¿Por qué? Dice, y por el vestido, dice, ¿por qué se afanan? Consideren a los lirios del campo cómo crecen y no trabajan ni hilan. Dice, y os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo dice que hoy es y mañana se echa en el horno, dice, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Dice, no se estresen, otra vez repite, aquí dice, por la comida, por la vida, por la crisis, porque dicen, no, es que este año viene una crisis muy fuerte y no sé qué, y van a subir los precios, y ya estamos así, ¿no? Estresados. Dice, y este versículo es interesante, mira, el 32 dice, porque los gentiles, es decir, los que no conocen de Dios, dice, son los que se estresan por esto, por la crisis, por esto, y que, sí, dice, pero ustedes conocen de Dios. Y ustedes saben, dice que su Padre Celestial sabe cuando hay alguna necesidad, ¿sí o no? Lo sabemos, estamos seguros de ellos. Dice, entonces ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les va a ser ¿qué? Añadido. Así que, otra vez lo dice, no se estresen por el día de mañana, porque cada día, dice, tiene sus propios problemas. Dice, así que espérate hasta mañana si te vas a preocupar. Pero el consejo es no te preocupes por nada de la vida. Y muchos también nos preocupan, ¿no? Las cuestiones materiales, ¿sí o no? Las posesiones nos quitan, nos roban el sueño, ¿no? Dice Filipenses 4:11, miren, esto es también muy importante, dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, lo conocemos este texto, ¿no? Dice, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice Pablo, sé vivir humildemente, o sea, yo sé, estoy contento cuando no tengo, cuando me falta, ¿sí? Y también estoy feliz cuando ¿qué? Cuando me sobra, cuando hay, ¿sí? Dice, en todo y por todo estoy enseñado. O sea, a él no le quitaba la alegría el hecho de no tener, porque a muchos sí, o sea, si tengo, pues sí, qué felicidad, ¿no? Y si no tengo, decía Pablo, pues yo sigo siendo feliz. Estoy tranquilo, contento, satisfecho. Dice, así como para estar saciado, como para tener hambre, para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y aquí está la clave, dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, durante este año, ya estamos comenzando, ¿ustedes creen que pueda haber escasez en algún momento durante algún mes del año? Seguramente. Pero ¿cuál va a ser mi actitud cuando eso suceda, o cuando llegue la crisis? ¿Me va a quitar el sueño, me va a quitar mi alegría, la paz, o la voy a seguir conservando? Ojalá que tengamos esta actitud que tenía Pablo, ¿sí? Y también eh, hay situaciones de este tipo, ¿no? Cuando llegan pérdidas, ya no hablamos de materiales, ¿sí? Sino pérdidas humanas. Eh, ¿Qué vamos a hacer si eso sucede? Porque tampoco estamos que
exentos de esto. Dice 1 Tesalonicenses 4, también con palabras de Pablo, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, de los que ya no están, para que no, que dice aquí, no se entristezcan. Y usted puede decir, ¿cómo no me voy a entristecer? ¿Sí? Si pierdo a un ser querido, un amigo, un familiar. Dice Pablo, dice, bueno, que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Es decir, pueden llegar a ese tipo de tristezas. Dice, y es lógico que vas a estar triste. Pero dice, lo que no quiere Dios es que te entristezcas como alguien que no tiene que esperanza, como alguien que no conoce de Dios. Porque si creemos, dice, que Jesús murió y resucitó, entonces dice así también, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué les parece? Ojalá que esta esperanza no la perdamos nunca, ¿sí? Y son cosas que enfrentamos día con día, ¿no? Eh, Perdemos amigos de pronto, familiares, pero qué diferente es cuando, dice, tenemos esa esperanza, ¿sí o no? En días pasados por ahí me enteraba de una persona que ya no está, ¿sí? Que falleció. Eh, pero obviamente da tristeza, ¿sí? Cuando conoces a las personas, cuando las trataste, cuando les tomaste cariño, ¿sí? Pero yo veía, por ejemplo, por ahí algunos mensajes por internet de sus familiares y me quedaba pensando en esto, ¿no? O sea, qué diferente es cuando tienes una esperanza. O sea, obviamente su familia inmediata está triste, extraña a la persona, pero saben que un día que lo van a volver a ver. Y esta es la actitud que Dios quiere que tengamos ante la muerte. Eh, en Lucas 23:34 nos dice este texto. Vamos a ver otro consejo aquí. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y puedo decir, ¿y esto de qué me sirve a mí? Bueno, sin duda nosotros vamos a pasar situaciones durante este año también que nos van a poner, ahorita decíamos, ¿no? En conflicto con las personas, ¿sí o no? Y alguien me va a lastimar de alguna manera, emocionalmente, físicamente, no sé. Y podemos llegar a sentir que esa persona no, o sea, ya no quiero saber de ella, no me lo mencionen, no quiero verla, ni en pintura, como decimos, pero Jesús quiere que nosotros aprendamos a perdonar. Si es que queremos vivir, por ejemplo, un año positivo, excelente, ¿sí? Porque si nos centramos en lo que me hicieron, por ejemplo, en el año pasado y decimos, uy, no, me fue de la patada porque me hicieron esto, me dijeron esto, me corrieron, no sé. Pero hay que aprender de Jesús en este caso, ¿no? ¿Lo estaban ofendiendo a Jesús? Sí. ¿Lo estaban lastimando? Sí. Y de una manera que a lo mejor nunca te va a pasar a ti. Pero miren la actitud de él. Jesús dijo, le pidió a Dios perdón por ellos. Porque dijo, pues es que no se dan cuenta de lo que están haciendo. Y muchas de las veces la gente cuando nos ofende, cuando nos lastima, tampoco es consciente de eso. Muchos sí, o sea, es con toda como dicen, ¿no? La intención de lastimar. Y si es así, entonces no lo perdono. No, también tengo que perdonarlo, sea cual sea la intención de la persona. ¿Por qué? Porque si yo me quedo, y la otra vez hablábamos de esto, ¿se acuerdan? O sea, si yo me quedo con eso, ¿quién va a ser el perjudicado? Si yo empiezo a odiar a la persona, a sentir el rencor, el afectado no va a ser el otro, o sea, vas a ser tú. Y Dios no quiere que vivas así amargado. Entonces, debemos de practicar esto también durante este año. Entonces, tenemos que mejorar muchas cosas como estamos viendo, ¿no? Para que este año sea excelente, que sea mejor que el anterior, realmente el que tiene que ser mejor, ¿quién es? Yo, ¿sí? Y cambiar cosas yo, no el año, ¿sale? Y bueno, vamos a ir ya terminando en cuanto a nuestra vida espiritual.
Muchas veces y en el tipo de sociedad en la que vivimos, es muy fácil que nos olvidemos de Dios, ¿sí o no? Que nos metamos tanto en nuestros asuntos que no hay tiempo para Dios. Ojalá que la actitud que tengamos, por ejemplo, este año, y que también la otra vez mencionamos algo de esto, el sábado anterior, tengamos esa actitud de no soltarnos de quién, de Dios, pase lo que pase. Y tenemos que hacer un esfuerzo para esto, ¿sí? Porque si nosotros esperamos a que haya tiempo, pues nunca va a haber, ¿sí? A veces decimos, bueno, voy a estudiar cuando nomás tenga una chancita y agarro la Biblia, ¿sí? Pero a lo mejor esa chancita que decimos nunca llega porque estamos muy ocupados, ¿no? En nuestro estilo de vida. Nosotros tenemos que esforzarnos por darle un lugar a Dios, ¿sí? Y esto me recuerda esta historia de Lucas 19. Vamos a leer lo que dice ahí los versículos del 1 al 4. Dice, y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando, dice, por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, ¿se acuerdan de él? Dice que era jefe de los publicanos y rico aparte, procuraba ver quién era Jesús. Quería conocerlo. Y ojalá que nosotros tengamos ese propósito en este año, o sea, de conocer a Jesús o seguirlo conociendo, conocerlo más, que no nos conformemos, ¿no? Que decir, ah, ya lo conozco a Jesús, ya para qué. Él tenía ese deseo y dice que no podía ver a Jesús por causa de qué, dice ahí, de la multitud, pues era, aparte dice que estaba pequeñito, estaba chaparrón, ¿verdad? Y no lo dejaban ver a Jesús y él quería conocerlo. Y entonces como la multitud no lo dejaba, ¿qué dijo? No, pues ya me voy a mi casa, ¿no? No hay oportunidad, ahí nos vemos. Ahí será en otra ocasión. No, dice que buscó la forma. Dice, corriendo delante subió a un árbol sicomoro, dice, para ver a Jesús, porque tenía que pasar por ahí. Dijo, aquí lo voy a ver. Y él hizo ese esfuerzo. Entonces, es algo que nosotros tenemos que hacer también. O sea, no debemos de decir, bueno, pues ahí cuando haya chance, oro, me acerco a Dios, estudio, porque ese momento a lo mejor nunca va a llegar. Nosotros tenemos que buscar ese momento y esforzarnos, tenemos que hacer ese esfuerzo. Así como hacemos esfuerzos para hacer otras cosas que nos interesan y nos gustan, también tenemos que hacer esto. Y aquí tiene que ver mucho el interés, ¿no? Que tenemos nosotros. Aquí Saqueo, pues estaba muy interesado en conocer a Jesús y hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Algo que llamó la atención de Jesús porque dijo, mira, allá arriba, ¿no? Toda la gente estaba ahí amontonada, pero le llamó la atención ver a este hombre arriba de un árbol. Y ojalá que nosotros también hagamos ese tipo de esfuerzos, ¿no? O sea, que siempre va a haber obstáculos para ver a Jesús, como aquí le pasó a Saqueo, que está la televisión, que el teléfono, que el trabajo, que esto, que lo otro, que los pendientes. O sea, siempre va a haber algo que nos impida acercarnos a Jesús. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo a lo mejor doble para conseguir estar cerca de Él. Y ojalá que esa actitud también la conservemos, ¿sí? Que no digamos, bueno, es que hoy no tuve tiempo y bueno, a ver si mañana. Y mañana, pues a ver si mañana, y ahí seguimos, ¿no? Entonces, todas estas cosas que estamos viendo, ojalá que nos ayuden a tener un año excelente. Ese es mi deseo, ¿no? Y ese es el deseo de Dios, acuérdense lo que Él dijo. Dijo, yo quiero que tengan vida, que vivan este año, dice, en abundancia. Ese es el deseo de Dios. Eh, pero nos dice, pero va a haber problemas. Entonces decimos, bueno, ¿y cómo quieres que viva en abundancia si me mandas problemas? Si me corrieron del trabajo, si esto y si lo otro. Bueno, dice, yo te estoy ofreciendo que paz, para que aunque haya problemas, aunque haya todas esas cosas negativas, tú seas feliz. Y que cuando llegue, por ejemplo, el fin del año, digas, fue un buen año. Sí, o sea, me siento satisfecho, logré cosas, tuve problemas, tuve pérdidas, tuve esto, lo otro, tristezas, etcétera, pero todo fue, haciendo un balance, fue bueno, como dijo Job. A pesar de las situaciones que él vivió, dijo, todo esto me sirvió, me ayudó.
me ayudó a crecer, Job dijo, especialmente en lo espiritual. Entonces, ese es el deseo de Dios. Y miren, esto es también muy interesante. Vamos a terminar con esto. Dice, todos tenemos que hacer frente, dice en el libro La Educación, a la severa disciplina de la vida. ¿Y a qué se refiere esto? A todo lo que hablamos ahorita. Las cosas que no nos agradan de la vida. El dolor, la enfermedad, la tristeza, la pérdida, etcétera. ¿Sí? O sea, dice aquí todos, o sea, nadie nos salvamos de esto. ¿Sí? A lo mejor, de pronto tenemos esos momentos de paz, ¿no? Pero en algún momento se termina mientras estemos en este mundo. Dice, la forma de hacerlo sabiamente, aquí es donde necesitamos de Dios. Dice, constituye una lección que debería explicarse a todo niño. Es decir, dice que esto tenemos que aprenderlo desde niños. Y eso es algo que a lo mejor estas nuevas generaciones que decíamos ahorita ya no lo saben. No saben que la vida es así y creen que todo es que pues, todo es bueno y todo es positivo y todo es agradable. Y cuando llega algo que no les gusta, pues se frustran, ¿no? Dice aquí, desde niños tenemos que aprender de que la vida es así, que hay momentos, sí, de alegrías, de cosas positivas, pero también hay tristezas, hay problemas. Dice, es cierto que Dios nos ama, que Dios tiene que buenos planes para nosotros, que Él quiere que seas feliz, que tengas paz. Dice que obra para nuestra felicidad, eso es cierto. O sea, Dios trabaja para que tú seas feliz. Que siempre dice, que si siempre, perdón, dice, si hubiese obedecido su ley, dice, obviamente nunca habríamos conocido el sufrimiento, pero desobedecimos a Dios. ¿Sí? Dice, y no menos cierto es que en este mundo toda vida tiene que sobrellevar sufrimientos. ¿O alguien de ustedes no los tiene? Todos los tenemos, diferentes cada uno, ¿no? O sea, dependiendo de las circunstancias de nuestra vida, etcétera, o de las cosas, ¿no? Que tengamos que enfrentar, pero todos sufrimos de una u otra forma. Penas, dice, preocupaciones como resultado del pecado. Entonces, esto nunca se va a acabar mientras exista el pecado. Tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Pero dice aquí, dice, podemos hacer, por ejemplo, habla aquí, miren, de los niños, los jóvenes, dice, un bien, les podemos hacer un bien duradero si les enseñamos a enfrentar valerosamente esas penas y preocupaciones. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, pues yo ya estoy grande. De todos modos podemos aprender, ¿sí o no? A enfrentar esas situaciones. Si es que hasta ahorita no he aprendido, ¿sí? Y eso también lo hace Dios, o sea, nos enseña a salir adelante. Por eso dice, yo te doy paz, te doy mi ayuda, porque acuérdense lo que dice, yo soy tu Dios, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, etcétera, dice. Eh, pero necesitamos estar cerca de Él, ¿sí? Para poder enfrentar esos problemas. O sea, Dios nunca dijo que no iba a haber problemas o que los iba a desaparecer, ¿sí? Pero Él prometió que ayudarnos, ¿sale? Dice, debemos aprender que este mundo no es un desfile, sino, ¿qué dice aquí? Un campo de batalla. Y en un campo de batalla, pues ¿qué podemos esperar, no? Y a veces les digo, sí podemos llegar a ser algo ilusos, ¿no? Como seres humanos y especialmente como cristianos, porque si sabemos esto, pues no podemos esperar tampoco que todo sea, pues, de color de rosa, ¿no? Dice, se invita a todos a soportar dificultades como buenos soldados. Deben ser fuertes. Ese es el deseo de Dios. Sé fuerte. Acuérdense lo que le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. O sea, Josué tenía muchas dificultades que enfrentar cuando tomó aquel cargo, ¿se acuerdan? Pero Dios le dijo, esfuérzate, sé valiente. Dice, debemos de conducirnos como hombres, dice, enséñeseles a que la verdad, perdón, que la verdadera prueba del carácter se encuentra en la disposición de llevar responsabilidades, de ocupar un puesto difícil. Dice, hacer lo que hay que hacer, aunque no produzca reconocimiento ni recompensa terrenal, que también eso a veces ya nos está fallando, ¿no? Como sociedad, que todo queremos o sea, obtener ganancias y si no, pues no lo hago, ¿sí? Necesitamos aprender esto, ¿no? Entonces,
para que este año sea positivo, que podamos decir que fue excelente este año al final cuando lleguemos al final, si Dios lo permite, necesitamos primeramente de su presencia, ¿no? En nuestra vida. No, no de que no haya problemas en la vida, de que no haya desastres en el mundo, de que ya no haya guerras, de que, pues eso sí suena muy bonito, pero no va a pasar mientras estemos aquí. Aunque se lo prometa quien sea, que a veces sí nos la creemos, ¿no? Cuando nos prometen eso, ya no hay más violencia y ya no más esto. Oh, qué padre. Pero eso únicamente va a pasar hasta que Dios le ponga fin al pecado, ¿sale? Y para que este año, dijimos, pueda ser positivo, necesitamos nosotros cambiar, ¿sí? Y no vamos a cambiar nosotros solos tampoco. Necesitamos que Dios que nos cambie nuestra mentalidad, que nos ayude a enfrentar las circunstancias que lleguen, ¿sí? Y obviamente eso nos va a dar una mejor calidad de vida a nosotros, ¿sí? Que sin duda también va a haber cosas bonitas y agradables y alegres, ¿sí? Y hay que disfrutarlas también, pero cuando lleguen las cosas que no nos agradan, ojalá que podamos tener esa bonita disposición, ¿no? Que tuvieron todos estos personajes en sus diferentes circunstancias y problemas y que podamos concluir de que este mundo y que esta vida o este año no es tan malo, ¿no? Que Dios les bendiga, que tengan una feliz semana.